Oh, adelante. Bueno, me estaba acordando de lo que primero que me acordé es que nunca la había vuelto a ver desde que la vi en cine. Abrió un foro internacional de la Cineteca y nunca la había vuelto a ver. Cosa rara, pero bueno, así pasa con algunas películas. Digo, no fue porque me impactara así sobremanera, ni mucho menos, simplemente nunca nos habíamos vuelto a topar. Bueno, pues qué gusto verlos a todos. Ahora sí tenemos casa llena, me da mucho gusto. Y bueno, pues este capítulo de hoy, que se llama Por el lado oscuro del camino, pues tiene mucho que ver con cambios importantes en la vida de David Lynch hacia la segunda mitad de los años 90. Después de la muy exitosa serie de Twin Peaks, después de hacer una precuela de Twin Peaks en cine que se llama El Fuego, gracias, El Fuego Camina Conmigo, que platicábamos un poquito ayer de ella, y pues de Salvaje de Corazón, que le dejó un premio muy importante, que es la Palma de Oro del Festival de Cannes, que bueno, la mitad del auditorio lo abucheó, la otra mitad le aplaudió, Bertolucci se la entregó, entonces bueno, él estaba realmente muy contento. Pues viene un momento de reflexión sobre un poco sobre su obra. Ayer comentábamos que Salvaje de Corazón tenía una bronca muy fuerte para él, que era que ya se estableciera como un lugar común la palabra lynchiano, ¿no? O sea, como lo felinesco o lo buñueliano, que luego se utiliza nada más a lo idiota, que de repente él se convirtiera en un cliché. Primero le dio mucha risa y luego se puso a pensar y dijo, no, creo que hay que redescubrir un poquito nuestro estilo y hay que hacer las cosas, pues que no vayamos a querer convertirnos en un cliché todo el tiempo. Sí hay un estilo muy particular, pero decíamos que en Salvaje de Corazón de pronto eso se sale de control y ya hay cosas que distraen, ya hay cosas que no tenían ningún sentido dentro del sinsentido mismo de la historia. Entonces, bueno, pues a mediados de los 90 pasaron varias cosas. En primera, pues bueno, él tiene una nueva pareja que es Mary Sweeney, que aquí vieron su crédito varias veces, productora, asistente personal, editora de la película. Y bueno, pues la que le bajó a David Lynch a Isabella Rossellini, que pues no es poco mérito, ¿no? Pues bueno, Mary Sweeney cuenta que, pues bueno, pasaron varias cosas. En primera, David Lynch se compra una casa con la intención de armar un estudio musical. O sea, una casa muy grande, que de hecho es la casa donde viven Bill Pullman y Patricia Arquette. Esa casa, por una parte, la parte de jardín y la parte de, digamos, del área, como el área de juegos que tenía la casa, la convirtió en un estudio de grabación, que fue donde empezó a hacer sus primeros discos, David Lynch, metiendo algunas personalidades muy interesantes. Por ejemplo, Trent Reznor, que acabó haciendo la música de Los Highway, que ahorita está nominado al Oscar, precisamente una vez más, ya ha ganado 2 premios Oscar en su carrera, y bueno, es el creador pues de esta agrupación llamada Nine Inch Nails, que pues hace una música muy especial. Ha trabajado muchísimo con David Fincher, desde La Red Social en adelante. Entonces bueno, ya se volvieron como parte de ese sonido también del mundo bastante oscuro también de David Fincher, a ver si luego lo traemos aquí a los seminarios de Cinemanía. Entonces, con Trent Reznor y ellos empezó a hacer música, siguió haciendo pintura, desarrolló una faceta muy interesante. Si a ustedes les interesaron los muebles que aparecen en la película, todos son diseñados por David Lynch. Resulta que empezó a diseñar muebles y empezó a jugar un poco con esta cuestión minimalista, a tener, dice que muebles que fueran cómodos para el usuario, pero que también tuvieran el valor estético de una escultura. O sea, no nada más una madre de Ikea que pones contra una pared porque no te queda de otra, sino que el propio mueble sea una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, David Lynch tuvo exhibiciones de muebles en Bélgica, en Holanda, en París, anduvo muy movido por allá. De repente le nace un nieto, su único nieto hasta donde él vivió, que es de su hija Jennifer, de su hija mayor, y bueno, pues aquel andaba vuelto loco con el niño y feliz de la vida. Y sí, él dice en este libro, que se los recomiendo mucho, yo creo que todavía lo encuentran, un libro bastante gordo y bastante caro también, que se llama Espacio para Soñar,
que es como una biografía a dos manos, porque David Lynch cuenta la historia y luego una historiadora de David Lynch cuenta la historia. Entonces se complementan muy bien, ella tiene datos que él no tiene o él ya no se acuerda, entonces se complementa muy bien. Y en Espacio para Soñar dice algo, dice, bueno, he tenido 3 hijos, con mis 3 hijos he sido bastante ausente porque yo soy ausente, es mi naturaleza, pero cuando me necesitan ahí estoy. Y cuando Jennifer pues se embaraza de este bebé, inmediatamente David Lynch brincó y le dijo, tenlo, por favor, nos organizamos, no hay bronca. Entonces, bueno, el otro feliz de tener un nieto, a los casi 60 años de edad, fue abuelo. Entonces, bueno, estaba feliz. Entonces, bueno, como que en toda esa avalancha de emociones de estoy haciendo muebles, estoy haciendo exposiciones, estoy grabando mis primeros discos, tengo unos cuates increíbles, ahí apareció Rammstein y apareció, de repente un día llegó a un estudio de grabación que lo invitaron a oír algo, y estaba un tal Marilyn Manson, ¿no? Y entonces le dijo, güey, me encantó tu música, a ver, ¿no? Entonces ya le enseñó todo su concepto visual y le dijo David Lynch, yo te hago unos videos. Entonces, bueno, se empezó a meter ahí en unas cosas demasiado creativas, y de pronto vino una experiencia personal que dice David Lynch que es auténtica. Él está un día en esa casa que compró ahí en Los Ángeles, y de pronto una madrugada, más o menos 6, 7 de la mañana, tocan el timbre de la casa, el timbre tiene un interfón, y entonces pues David Lynch oye el interfón, lo contesta desde la recámara, y hay una voz que le dice, David Laurent está muerto, ¿no? Y entonces pues él se queda como así, pues entre despierto, dormido, dice, no, pues sí oí la voz, desde luego que es una voz, entonces corrió hacia abajo a ver quién era, no había nadie, ¿no? Entonces, bueno, como que esta vivencia que pues él la platicó después con algunas personas y le dijeron, no, se equivocaron de casa, era un güey que sabe que ahí vives y que te ibas a poner todo loco, todo no sé qué. Dice, pues como que se le queda, ¿no? Dice, a ver, ¿qué haces cuando alguien te llama por teléfono o toca en la puerta de tu casa y te dice, este güey está muerto, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo ni lo conozco, o sea, no, algo pasó por ahí. Y entonces, bueno, se sintió tan bien trabajando con Barry Gifford en Salvaje de Corazón, que pues fue directamente con Barry Gifford y le dijo, a ver maestro, quiero que nos sentemos a hacer un proyecto original, o sea, me encantan tus novelas. De hecho, de varias de las novelas que David Lynch leyó de la famosa saga de Sailor y Lula, que platicábamos anoche, tomó como que varias ideas. Por ejemplo, esta frase que dice Robert Loggia cuando se está muriendo en el desierto, que ve al hombre misterioso, que así se llama en el guión, pero luego decían que era el diablo, y luego decían que era quién sabe quién, que le dice, usted y yo podemos hacer peores cosas que esas hijas de la no sé qué. Dice David Lynch, de ahí salió una película. Estoy seguro que de ahí salió una película. Entonces les decía yo al principio, cuando se sentaron él y Barry Gifford, él le dio una idea, a Barry Gifford no le gustó, Barry Gifford le dio una idea, a David Lynch no le gustó, se quedaron viendo fijamente durante 5 minutos hasta que alguien dijo, a ver, ¿y si hacemos una historia que se vuelva otra historia, qué pasaría? Y ya, a partir de ahí arrancaron los dos. David Lynch toma una frase de una novela de Gifford que se llama Gente Nocturna, y esa frase dice, tú y yo vamos rodando por una carretera perdida que no lleva a ningún lugar. Entonces le dijo a Barry Gifford, a ver maestro, esta idea que te da. O sea, si se fijan, el proceso creativo de Lynch no es tanto de me voy a sentar a hacer una historia, sino estas frases como si fuera música o como si fuera una pintura, cosa absolutamente congruente en él, son lo que dan pie a una película, no tanto una historia, sino esta frase, este sonido, esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaron los dos a trabajar y finalmente, pues, el resultado es lo que acabamos de ver, que es Los Highway, que también tiene, en términos de producción, lo platicábamos muy breve al principio, también un dato muy importante. David Lynch ya está un poco harto de estos productores que pues sí quieren dinero, pero pues él hace cosas que no dejan dinero. Entonces hay como un cortocircuito ahí muy importante. ¿Cómo resolver ese cortocircuito? Pues vuélvete tu propio productor, no hay de otra. Y también, en este caso fue como un águila de dos cabezas. Por un lado, volverte tu propio productor y darte
todo el tiempo para hacer una película, como te puedes dar todo el tiempo. Esto es interesante que lo tomen en cuenta. O sea, el cine es muy caro y cada vez que no se hace o que se detiene o que se atora, se va perdiendo dinero día con día y luego las broncas son, pregúntenle a Francis Ford Coppola, por ejemplo, las broncas son terribles. Entonces, en la pintura, pues tú empiezas una pintura y la pintura te puedes tardar hasta 2 años en terminarla y vas haciendo otras pinturas alternativas. La música, pues a menos que tengas que una fecha de que lances el álbum en Spotify, pues te puedes tardar 3, 4 años en armar un disco, que es lo que ha hecho David Lynch o lo que hizo en los últimos años de su vida. No tengo prisa, pues voy a sacar mi disco cuando yo quiera y cuando yo lo considere. Entonces, en cine eso es complicado. Mary Sweeney cuenta, por ejemplo, que esta película tuvo 1 año y medio de postproducción. O sea, ya que terminaron rodaje y se sentaron a editar y hacer sonido y terminar la copia que abrió en Cannes, se tardaron 1 año y medio. Y eso es un lujo que bueno, Steven Spielberg se lo podría dar desde luego, pero Spielberg tiene fechas tan marcadas de estreno que no se lo puede dar. David Lynch se va a tardar 1 año y medio en postproducir esto y sobre todo en encontrar en el mercado europeo la verdadera fuente de financiamiento para tus películas. A ver, Woody Allen, que ahorita en este momento vive exiliado en Europa por razones que ustedes ya conocen, ¿sí? Pasa algo, o sea, llega un momento en que dices, bueno, ¿dónde me quieren y dónde es mi mercado? ¿Mi mercado es Estados Unidos? Pues no, y realmente nunca lo fue, pero en Europa, en París, en España, en Londres, están felices de trabajar conmigo. Chingados hago acá, pues me voy allá a trabajar y ahorita los españoles están vueltos locos sacando dinero, quién sabe de dónde, pero le están produciendo nuevas películas a Woody Allen, ¿no? Entonces, bueno, David Lynch dijo, ¿para qué me estoy peleando con estos pelados de Hollywood que no entienden? Entonces, bueno, vieron al principio el logo de una empresa, en paz descanse, que se llamaba CB 2000, que trabajó muchos proyectos importantes en esa década. Son los productores de Secretos y Mentiras, de Mike Leigh, van a ser productores de Los Highway y de muchas películas que vimos en ese periodo. CB 2000 desapareció irónicamente en el año 2000, sus dueños la tronaron, se pusieron en bancarrota. David Lynch les tuvo que pelear una muy buena lana que tenían por una especie de contrato de 3 películas que nunca se hicieron. La única que se hizo fue Los Highway. Pero bueno, de esas broncas de lana a todo el mundo le pasan. Finalmente, David Lynch lo que pudo hacer fue tener un control creativo total, tener los actores que él quería, tener el tiempo que él necesitaba para filmar la película, casi como si fuera pintar una pintura o componer una pieza musical. Y bueno, ahí es donde la creatividad y el ojo de David Lynch fue enorme. Primero, bueno, pues fue conociendo un actor, te lleva otro actor y otro actor, te lleva otro actor. Él ya había conocido a Bill Pullman, que es el papel de Fred, del músico. Bill Pullman y Robert Loggia, curiosamente el villano de la historia, están trabajando en ese mismo momento en una película completamente diferente que se llama El Día de la Independencia. Si se acuerdan, él es el presidente de Estados Unidos y el otro es el secretario de Defensa. Bueno, pues imagínense esa peliculota contra un Lost Highway que nada tiene que ver. Pero bueno, estaban los dos trabajando ahí y entonces le gustó a David Lynch Bill Pullman. Dijo, se me hace que está bien plantado, es un cuate guapo, es un cuate así medio misteriosón, entonces me gusta para el personaje de Fred. Para el personaje de Peter, del joven mecánico que cae en manos de esta mujer fatal, pues se decidió por un actor muy joven que yo la verdad se me ha perdido mucho, que es Balthazar Getty. Aquí tenía 21 años el chavo. Y bueno, si se fijan mucho, tanto Bill Pullman como Balthazar Getty están conectados con el Nicolas Cage de Salvaje de Corazón, ¿no? O sea, son cuates así. Otra vez con estas cuestiones de anacronismos temporales, pues los dos son como hijos de James Dean, los dos traen chamarra de piel, los copetes, ¿no? O sea, todo eso iconográfico, estilo James Dean, estilo Elvis Presley, ahí lo tiene con Balthazar Getty y con Bill Pullman, ¿no? Para, bueno, otra vez como en Terciopelo Azul, veíamos a la mujer espejo, las mujeres espejo, pues bueno, en ese caso teníamos a una Laura Dern rubia y una Isabella Rossellini morena,
la femme fatale, que además le gusta que le peguen, y por otro lado teníamos a la jovencita virginal pueblerina que era Laura Dern. Bueno, pues aquí tenemos un caso extremo, es una actriz que hace dos personajes, los dos son femme fatale a su manera. El personaje de Renée, que pues es la esposa del músico, que nunca sabemos muy bien realmente qué es lo que pasa con ella, pero pues no es como muy de confiar, y el personaje de Alice, que es una femme fatale en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, un personaje que utiliza la sexualidad para atrapar, como dicen algunos teóricos del cine negro, atrapar a la mujer araña que atrapa al hombre mosca y se lo chupa, se lo come, ¿no? Entonces, Patricia Arquette haciendo un papel, pues bueno, otra vez con sus actrices, como sucede con Laura Dern en Salvaje de Corazón, pues una actriz que tiene que hacer desnudos, que tiene que hacer escenas eróticas bastante fuertes. Ahí ella está casada con Nicolas Cage, ella estaba casada con Nicolas Cage, y también, pues finalmente, dice Patricia Arquette, dice, bueno, ustedes ven las escenas de Lost Highway bastante fuertecitas, pero David Lynch me cuidó muchísimo, se preocupó porque no hubiera nadie que no tuviera que estar en las escenas de desnudo, que creo que nada más hay 4 escenas que ella sale vestida, todo lo demás está desnuda, pero dice ella que era divertidísimo porque de pronto iban a filmar escena de desnudo, no quiero a nadie que no tenga que estar aquí, o sea, ves, yo el fotógrafo, el iluminador y nadie más. Y dice Patricia Arquette, yo no sé de dónde salían 60 güeyes que se iban caminando, ¿no? Pues, ¿qué hacen aquí? Y cada vez que ella iba a filmar escenas de desnudo, iban aumentando los asistentes al rodaje. Entonces, al otro día, otra vez se me salen los que no tienen que estar aquí, y ya no eran 60, eran 90, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor iban por si algo veían o algo por el estilo, entonces, bueno, la escena de sexo en el desierto, pues ni modo, se tuvieron que ir ahí con los coyotes y a ver dónde se quedaban, porque, pues sí, David Lynch cuidó mucho que ella se sintiera a gusto, porque le dijo, maestra, te va a tocar durísimo, ¿no? Entonces, bueno, está ahí Patricia Arquette, y, pues bueno, vamos con otros personajes. Por ejemplo, Robert Loggia, este actor que vieron aquí del malvadazo de la película, no el diablo, ese ahorita hablamos, no, el malvado de la película, el malvado nada más de la película, el pornógrafo. Bueno, pues es un actor que empezó en la década de los 50, se especializó en estos personajes rudos, y David Lynch lo conocía porque él hizo antesala para el papel de Frank Booth en Terciopelo Azul, pero la historia fue más o menos así. Mientras le están haciendo casting a Dennis Hopper, que obviamente tenía que ser Frank, o él sí o sí era Frank Booth, el otro estaba esperando afuera, y entonces David Lynch, entre los asistentes, dijo, oigan, ya tenemos a Frank Booth, si hay otro actor esperando, díganle que ya está el papel tomado. Pues este güey va y le dice a Robert Loggia, y dice David Lynch que él está en su coche, y de repente llegó Robert Loggia, así como lo ven en la película de te voy a decir por qué no debes conducir tan pegado al otro coche. Pues de repente llegó Robert Loggia y le dijo, yo era el dueño de ese papel, maldito hijo de la no sé qué, y se le fue casi a golpes. Y entonces, bueno, David Lynch, oiga, perdón, yo no sabía que usted estaba esperando, no, ya me dijeron que el malvado de Dennis Hopper se lo quedó. Entonces, bueno, fue una experiencia muy fea. Luego David Lynch le mandó disculpas y todo, y Robert Loggia nunca contestó. Entonces, bueno, cuando hacen este personaje, van y buscan a Robert Loggia, ¿no? Y le dijo, maestro, me disculpas, hace 10 años te tratamos muy mal, queremos preguntar si quieres hacer el personaje del señor Eddie, y el otro dijo, sí, ¿no? Y David Lynch pensó, me la va a hacer de jamón en el rodaje, se va a cobrar todas 10 años de ese insulto que se llevó. No, que Robert Loggia fue una dama en el rodaje, precioso, educado, se enojaba con la gente que llegaba tarde, a Patricia Arquette la llevó a cenar todas las noches. No, que fascinante Robert Loggia, y se la pasaron muy bien. Otros personajes, bueno, ahora sí, el diablo, el Mystery Man, que está así en el guión de David Lynch. Bueno, ese es un actor que tiene una historia terrible detrás. Se llama Robert Blake. No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero sí conocen una película clásica que es una adaptación de la gran novela, la gran obra de Truman Capote, que se llama A Sangre Fría. A Sangre Fría se filmó en 1966 por Richard Brooks,
llevando al cine la famosa novela non-fiction de Truman Capote sobre pues, una pareja de imbéciles que deciden asesinar a una familia en Kansas City, Kansas, por la el mero gusto de ver que se siente matar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia ahí con Truman Capote verdaderamente fascinante y terrible también, esa no se las vamos a contar ahorita. Pero Robert Blake interpretaba a uno de los asesinos en la película. Robert Blake fue un niño actor, hubo en finales del cine sonoro, finales del cine mudo, principios del cine sonoro, hubo una serie de comedia que se llamaba La Pandilla. Luego hubo una segunda vuelta porque los de La Pandilla original crecieron, ya perdieron el chiste, ahora vienen otros niños. Entre esos niños estaba Robert Blake. Y Robert Blake, que Lynch lo conocía de varios años antes, le parecía un personaje fascinante porque decía, es que tú mereces tener tu propia película. Fue alguien que como niño actor sufrió muchísimo, los padres lo explotaron, luego se volvió actor joven, actor maduro, etcétera, pero siempre tuvo una vida cargada de mucha mala onda, de mucha mala leche, odiando a sus padres, odiando al mundo, odiando a sus esposas, odiando a sus hijos, y Lynch decía, no puede haber tanto odio guardado en una persona. Entonces, bueno, esta película, él le pide que sea el Mystery Man, y el otro le dijo, no me cuesta ningún trabajo lo que me vas a pedir, ¿no? Y entonces, bueno, hace este personaje verdaderamente crispante que, pues David Lynch ya no se da ni siquiera el tiempo de que sepamos quién es. O sea, es una presencia demoníaca, diabólica, fantasmal, sobrenatural, pero al mismo tiempo es cómplice de los personajes, pero al mismo tiempo está armando cosas. Una de sus escenas tiene uno de los tops más altos de las escenas de terror, más de terror de toda la historia del cine, que es cuando están en la fiesta, en la primera fiesta, y que le dice, estoy en tu casa en este momento, ¿y cómo le hiciste? Márcame, ¿no? Y entonces le da su celular, para que se fijan el tamaño del celular que era, le da su celular, le contesta en su casa, le dice, aquí estoy, dice, ahora devuélveme mi teléfono, ¿no? Entonces, esa escena en una lista que hicieron de escenas de terror está como en el 5º lugar, ¿no? Imagínate que te encuentres un güey en una fiesta y te diga, estoy en tu casa, ¿no? Bueno, entonces, Robert Blake hizo eso, él se maquilló, él se voló las cejas, él creó todo el personaje y David Lynch estaba fascinado, pero lo peor del caso vendría después, 5 años después, 6 años después de Lost Highway, su esposa aparece muerta en un supermercado de un balazo en la nuca. Fue al súper, se sube al coche, le meten un balazo en la nuca y lo acusan a él. Entonces él se pasó más de 10 años, 5 en el bote, que luego lo soltaron porque realmente no había ninguna prueba, pero el tipo decía, pues sí, alguien la mató, porque qué bueno, porque si no me la iba a echar yo. O sea, había una cantidad de odio en este personaje verdaderamente terrible. Murió apenas en 2023 Robert Blake. Hizo un podcast, los últimos años de su vida hacía un podcast sobre su propio juicio, que bueno, sí fue una metidota de pata de la fiscalía, digamos, allá donde se investigó, porque el primero que agarraron fue a él, y lo peor del caso es que él decía, hubiera sido yo, me hubiera encantado ser yo, pero yo no fui. Entonces bueno, complicó todo y finalmente lo soltaron, pero sí, es un cuate que estaba bastante mal de la cabeza. Tenemos también la última aparición de 2 personajes importantes, uno para David Lynch, el otro para la cultura popular y la comedia de Estados Unidos. Uno de ellos, empezamos por Richard Pryor, que lo vieron en su carrito eléctrico. Richard Pryor es uno de los más importantes comediantes afroamericanos de los años 70 y los 80. Los 90 ya fue una época muy de decadencia física. Por la buena vida, los atasques, le vino una esclerosis múltiple tremenda, y aquí lo ven en ese carrito eléctrico moviéndose. Murió antes de que la película se estrenara, pero Richard Pryor sobre todo era muy famoso por una dupla de comedia que hizo con Gene Wilder, con el Willy Wonka original, que hicieron 2 o 3 o 4 películas juntos, bastante idiotas, eran como un humor tipo Viruta y Capulina, pero con gringos. Hay una, ese sí la vi en cine, me acuerdo, en el Palacio Chino, era yo un niño, se llamaba Ciegos, Sordos y Locos, no sé si se acuerdan, que Richard Pryor es invidente,
Gene Wilder es sordo, son cuates, se meten en una bronca con la mafia y la película es eso, los van a agarrar, pero el otro que es infinitamente torpe porque se supone que es torpe porque es invidente, cometía algo y se salvaban, ¿no? O al otro llegaban los de la mafia y lo amenazaban, pero como no oye nada, pues le valía, ¿no? Entonces así eran esas películas de babosas. Y bueno, aquí Richard Pryor, que David Lynch lo admiraba muchísimo, pues es su última aparición cinematográfica, él fallece antes de la película, y también pues es la última aparición de nuestro querido Eraserhead, Jack Nance, que aquí lo ven de mecánico, es el cuate mecánico de Peter, que desgraciadamente también le vino la tragedia. La esposa de Jack Nance se suicidó. Él a partir de los años 90 nunca perdió amistad con David Lynch, sale en Salvaje de Corazón, lo veíamos anoche, pero de pronto le dijo, oye maestro, yo no sé para qué dejé de beber si ella ya se fue, dice, y no tiene caso que me quede por nadie, y entonces voy a empezar a beber, te aviso que voy a empezar a beber. Y entonces Jack Nance empezó a beber de una manera súper descontrolada. David Lynch le echaba la mano cuando podía y cuando se dejaba el otro. Y bueno, cuando vino el rodaje de Los Highway, le dijo, pues te tengo un papel ahí de los que te gustan, que todos los fans de Eraserhead te ubican, entonces ahí vas a estar perfecto. Hace la película, si lo ven, sí se ve bastante dañado, se ve como que está dormido, como adormilado, no sé. Pero lo peor también vino después. Cuando ese año y medio de postproducción de la película, dicen que Jack Nance, una noche que había bebido sin control, como era su costumbre, se mete a comprar unas donas en una tienda, ahí cerquita de donde vivía. Había dos personajes que presuntamente eran hispanos. Nunca se comprobó, pero dice David Lynch que seguramente eran hispanos por el rumbo en el que estaba este lugar. En un momento dado, parece que hubo una bronca entre ellos. Los tipos se enojaron con Jack Nance, lo vieron grande, dijeron, se salen. Él compra sus donas y a la hora en que se sale, pues estos tipos lo interceptan, le ponen una madriza brutal. Y finalmente él llegó a su casa, había alguien en su casa y les dice, me duele la cabeza de una forma horrible, no puedo aguantar el dolor de cabeza, y en ese momento se desangró por todos lados y finalmente Jack Nance fallece, ¿no? Ahora, en el caso suyo, los fiscales, la policía, fue investigando el caso como asesinato, como homicidio, pero nunca agarraron a nadie, nunca se supo nada, y finalmente, como dice David Lynch, Jack Nance no alcanzó a ver la película tampoco. Entonces, pues ya nos vamos despidiendo de algunas presencias importantes. Ahora, esos son los actores. Ahora, el soundtrack también fue casi un casting para poder tener las piezas que quería David Lynch. Fue involucrando a todo el mundo que pudo, ¿no? Trent Reznor va a hacer la música. La película abre y cierra con David Bowie, otro gran amigo de David Lynch, con una canción que compone con Brian Eno que se llama I Am the Range, o sea, estoy completamente loco, ¿sí? Que es con la que abre y cierra la película. Tenemos a Rammstein, inconfundibles en esas escenas que pudimos ver. Esta canción que se interpreta en la escena del desierto, que es la canción de La Sirena, que la quería desde Terciopelo Azul, y aquí ya se le hizo tener la canción. Entonces todo el soundtrack está finalmente hecho también como si fuera un casting para tener las canciones que David Lynch quería. Ahora, la narrativa de la película, porque bueno, la parte estética creo que queda bastante clara, es decir, ya son este mundo de David Lynch, donde los espacios, el minimalismo, la sobriedad formal está por demás. O sea, en primera, un gran formato panorámico que ya no va a soltar casi nunca. En segunda, esta cuestión, por ejemplo, de crear estos muebles tan particulares que se ven en la película, que son parte de la obra, pues digamos, artística de David Lynch. Una cosa que arman que es muy padre, que es en el departamento, en la casa donde viven Bill Pullman y Patricia Arquette, hay por ejemplo algo que nadie tendremos en nuestra casa, que es ese pinche pasillo que es como del castillo de Drácula, o sea, entras a la sombra, sales de la sombra, ¿sí?
con esa cortina roja que obviamente viene de Twin Peaks, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, va acercando la película mucho al expresionismo alemán, con estas sombras. Y claro, la película, pues es un viaje, en Terciopelo Azul era un viaje de la luz a las sombras. Aquí es un viaje de las sombras a las sombras. O sea, ya no hay la luz que había en Terciopelo Azul, ni mucho menos. Aquí ya vivimos en el mundo de las sombras totales. Pero la parte narrativa es muy interesante. David Lynch, entre lo que le contó a Barry Gifford, era que él había descubierto un término psiquiátrico que se llama estado de fuga o fuga psicogenia, que es lo siguiente. Dice, cuando una persona está bajo un estrés extremo, de pronto esa persona desarrolla otra identidad y se convierte en alguien más. Se le olvida quién es, se le olvida lo que come, se le olvida que tiene mamá, hijos, lo que sea, y se convierte en otra persona que como que tenemos guardada adentro, pero no se ve, ¿sale? Entonces, bueno, obviamente lee eso David Lynch en un libro de psiquiatría y dice, no, bueno, aquí hay una película maravillosa, ¿no? Entonces arma con una estructura falsa de cine negro, porque tenemos este músico de jazz que le empiezan a mandar los videos. Chicos, eso se llamaba VHS, yo sé que para ustedes es algo de la prehistoria, pero así teníamos. Yo todavía tengo miles de VHS ahí en casa. Así es como veíamos películas. Pues bueno, eso que ustedes vieron que saca el hombre misterioso al final, esa madresota, eran las cámaras de video de los 90, ¿verdad? Entonces le van llegando los videos, no sabemos muy bien quién es, de repente la grabación ya es en la recámara de la casa, y entonces por ahí de repente aparece René asesinada, y entonces el cuate agarra el coche, se va en la carretera, le viene esta, como si fuera el torbellino del Mago de Oz, otra vez el Mago de Oz con David Lynch, y de pronto se convierte en Peter. Y Peter es un mecánico, chavo, galán, joven, que pues se le atraviesa una fan fatal, y ustedes ya vieron la película, ¿no? Entonces, en 1996, cuando nosotros vimos esta película, 98 de haber llegado a México, sí es una estructura muy sorprendente, porque pues tú pagaste por una película que resultó que fueron dos, ¿no? Que luego acaba siendo una, y que al final el personaje de Peter acaba dando la frase de fulano de tal está muerto, y resulta que la película es un círculo y vuelve a empezar, y llegamos otra vez a la carretera, le vuelve a dar el torbellino y la película vuelve a empezar. Ya no vemos en quién se convierte, porque a lo mejor ahora ya no es Peter, ahora es Michael, que es un barrendero, ¿no? Pero entonces esto que hace David Lynch estructuralmente se vuelve muy apasionante, porque también nos está anunciando qué va a venir después. ¿Qué viene después? Mulholland Drive, donde ya David Lynch llega a una conclusión todavía más drástica. No hay la necesidad de contar una historia congruente. Imágenes, géneros manejados de una manera muy hábil, inquietud, estética, banda sonora y todo, pueden hacer una experiencia sin que la gente deba tener una estructura aristotélica tradicional. Eso ya estaba en Eraserhead, o sea, quienes vinieron aquel día de Eraserhead se darán cuenta de que era una estructura muy libre, pero todavía era una estructura. Aquí de repente que la película se parta, desde luego para muchos espectadores puede resultar sumamente molesto, porque estamos acostumbrados a que nos cuenten la narrativa Netflix, ¿no? Ya está la gente muy acostumbrada a la narrativa de Netflix, donde pobre de aquel que haga un flashback, porque la gente ya no le entendió. ¿Por qué? Porque la gente ve Netflix y se para al baño, y se para por botana, se queda jetona, entonces no les puedes armar una estructura de estas. A ver, imagínense que están viendo Lost Highway, se quedan dormidos a la mitad y de repente despiertan y dicen, ¿y ese güey quién es? Ahora resulta que la que era pelirroja es güera, ¿y de dónde salió este? Ah, ya volvió a salir el chaparro malvado, ¿no? O sea, no es una película para Netflix, Lost Highway. Es una película donde al mismo tiempo que está jugando David Lynch con una estructura de cine negro, está jugando con esta cuestión de la locura que descubrió en este término psiquiátrico, llevándolo a términos sumamente excesivos,
Pero la película ya está anunciando un David Lynch que poco a poco se va a ir desprendiendo de la narrativa convencional para narrarnos ya un mundo y un universo completamente propios, y sobre todo que él tiene el control total de ese universo, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita empezamos ya a hacer las preguntas con ustedes, pero les comunico la cartelera de la semana que viene. Acuérdense que los viernes tenemos el ciclo o el seminario de las favoritas de David Lynch. Este viernes nos toca un clásico imprescindible del maestro Hitchcock que se llama La ventana indiscreta. Entonces, si gustan venir a verla, es aquí en la sala abierta a las 6 de la tarde el próximo viernes, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente el análisis que estamos haciendo va en torno a por qué son las favoritas de David Lynch, ¿ok? El sábado, 6 de la tarde, Mulholland Drive. Ya entramos a Mulholland Drive. Y el domingo a las 5 de la tarde, más temprano, y además la película dura 3 horas, vamos a ver El Imperio, Inland Empire, que fue el último largometraje que filmó David Lynch con Laura Dern. Entonces, bueno, es entrada libre, corran la voz, acá los esperamos. Eso es el próximo fin de semana, porque yo sé que algunos de ustedes empiezan a ir ahorita. Entonces, cuéntenme, ¿qué les pareció Los Highway? A ver, señora, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dos cosas. El principio de la película me recuerda un título de filosofía, Las sendas perdidas, de Martin Heidegger, un estudioso del tiempo y del ser. Eso por una parte. Por otra, la estructura que usted comenta, de que la película empieza con una historia y se enlaza con otra, me recordó una película muy vieja de Buñuel que se llama El fantasma de la libertad. Exacto. Entonces, sí. Bueno, nada más son los apuntes. Le Fantôme de la Liberté. Sí, nada más que ahí el maestro Buñuel se va a los extremos, porque no son 2 historias, son como 40 historias. O sea, la idea del fantasma de la libertad, precisamente por el título, era que una viñeta llevara a otra, a otra, a otra, a otra, y proponerle al espectador un juego donde no va a tener nunca un círculo concéntrico, sino más bien una serie de ventanas que se van abriendo sin cesar, ¿no? Por ejemplo, el fantasma de la libertad empieza con un fusilamiento en las guerras napoleónicas, que de pronto se convierte en una señora que está leyendo un libro de historia, y luego esa niña que está viendo con ella el libro de historia es la niña que se pierde en la película, pero todo el tiempo está la niña a cuadro y nadie la encuentra, ¿no? Eso es buenísimo. O sea, ¡ay, perdí a mi hija! No puede ser. Y la niña está todo el tiempo parada junto a la mamá, ¿no? Y van a la comisaría y empiezan la persecución y empiezan todo. Y la niña va en las patrullas, la niña está en los restaurantes. No encuentro a mi hija, y la niña está aquí todo el tiempo, ¿no? O la famosa escena de la casa donde llega un grupo de personas de lana y educación y se sientan en una mesa, bueno, se juntan en una mesa como para comer, pero en vez de sillas hay sanitarios. Entonces todo el mundo se baja los pantalones y los calzones, se levantan las tapas, se sientan en los sanitarios, están defecando entre todos y de repente alguien dice, ahorita vengo. Y se levanta, se sube sus calzones, su pantalón, se encierra en un baño y se pone a comer, ¿sí? O sea, comes en privado y defecas en público, ¿no? Entonces la idea de Buñuel y de Jean-Claude Carrière, que bueno, ya es la penúltima película de Buñuel, era como jugar con un espectador que estuviera con ese ánimo de jugar esa estructura. Y pues, el fantasma de la libertad es maravillosa. Luego está el francotirador del final. Nada tiene que ver con nada, pero bueno, ahí estamos en manos de uno de los surrealistas más grandes de la historia del cine, ¿no? David Lynch dice, bueno, no les voy a complicar la vida, agarramos 2, y además, otra vez, como les decíamos, esta todavía se la puedes contar a alguien que quieras que la vea, ¿no? Entonces, a media película pasa algo que no te voy a contar, pero está padre. Todavía la puedes contar. Decíamos que ya Mulholland Drive es absolutamente críptica, o sea, ahí sí, siéntate, relájate y a ver qué le encuentres, ¿no? Y cuando terminen las 2 horas 20 minutos, ¿qué sensación vas a tener? Es eso, Mulholland Drive. Y finalmente creo que es muy congruente con la personalidad artística de Lynch. O sea, estamos hablando de un pintor, estamos hablando de un músico. O sea, son artes, igual que el cine,
que te provocan sensaciones, que te provocan atmósferas, que te provocan, vaya, ¿sale? Entonces eso es muy congruente con Lynch y bueno, finalmente va a ser el camino que va a seguir. Pero sí, Buñuel en varias películas empezó a jugar como esta estructura así de, a ver, vamos a jugar, ¿no? El discreto encanto de la burguesía, que son una película antes del Fantasma de la Libertad, donde ahí, porque Buñuel no se quería aventar todavía al otro juego, dice, bueno, el juego va a partir, las reglas del juego son, los personajes de la película quieren comer y a donde llegan no hay comida. Y entonces son como vueltas, ¿no? Variaciones. Y entonces llegan y, no, pues es que ya no hay café. Bueno, tráiganos té. Se va el mesero, regresa. Ya no hay té tampoco. Pero entonces un personaje en una mesa de junto dice, yo les voy a contar un sueño. Y entonces entras al sueño del personaje que es este militar que sueña que su padre y su madre se aparecen como los fantasmas de Hamlet, no sé qué. Y entonces resulta que era el sueño que estaba soñando Fernando Rey mientras se iba a comer una tortita de jamón, ¿no? Y ya no se la come porque pues ya soñó una pesadilla, entonces ya la guarda en el refri. Sí, entonces ya estaba jugando con eso, pero el Fantasma de la Libertad revienta completamente. Esto es un juego de ese tipo. A ver, tú pagaste 70 pesos por tu boleto, por una película, te voy a dar 2, para que te sientas bien. Y si eres un espectador que está al pendiente de la película, no está baboseando y te gusta, de repente dices, ¿qué hubo? ¿Esta es otra película? Pues sí, Los Highways son 2 por 1. Efectivamente, muy bien, gracias. Sí, adelante. Sí, no. Hola, buenas noches. Primero que nada le agradezco, muchas gracias por hacerme entender, porque de verdad yo me sentí como en cuadro de Frida Kahlo, de Remedios Varo, okay. O de Carrington, o sea, sí se ve el surrealismo a todo lo que da. Claro. Sin estos comentarios, la verdad es que no hubiera entendido nada, pero gracias. Luego me llamó mucho la atención la frase que dijo, prefiero recordarlo a mi manera, refiriéndose a una sí. Ahorita con lo de las redes sociales, pues me hizo mucho cringe ahí, ruido, ¿no? Y me gustó mucho esa frase. Ahí, por ejemplo, hay algo que le molestaba mucho a David Lynch actualmente, era que está ocurriendo el Año Nuevo en el Arco del Triunfo en París y 2,000 celulares levantados. David Lynch decía, güey, baja tu celular y vívelo. Aquí lo estaba viendo hacia la cámara de video, ¿no? Que era el antecedente donde la gente empezó a grabar como su niño aprendió a hacer popó en la basinica y ese tipo de cosas. Pero es a través de la imagen electrónica, entonces hay un intermediario muy frío, muy gélido. Sí, a lo mejor el momento era memorable, pero es mejor guardarlo aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, para mí fue completamente raro, surrealista, pero sí rescaté algunas cosas. El soundtrack me gustó. Soundtrack es una belleza. Sí. Me pareció que la canción inicial era de Bowie, ya no puse una canción. Es David Bowie. Me encantó, no sé si fue mi alucinación o también en una de las fiestas vi que estaban jalando a Marilyn Manson de la no sé si ya estaba yo ahí. ¿Verdad que sí? Para alegría de muchos que no les gustaba y se echan a Marilyn Manson. Otra cosa que vi es que no aparecen las tías, las famosas tías adultas mayores que siempre dan su opinión. No, aquí no caben. No hubo, pero sí me llamó también la atención la persona que estaba contestando las llamadas en el taller de mecánico. Ajá. Yo creo que también hay un paralelismo cinematográfico con el otro que está en la ferretería, el Terciopelo Azul, que era también un invidente. Siempre metía como un poquito de discapacidad, no sé, le gustaba. Ayer en Terciopelo Azul, ¿no? La señora que pasaba bailando así. Y bueno, salvaje de corazón, perdón. Si me pregunta, perdón, lo que me gustó, pues obviamente el soundtrack está padre y las escenas sensuales, pues bueno, ni hablar, o sea, llevaron la película, es como muy padre. Ayer veíamos cómo precisamente esa parte de las escenas de sexo ya las va perfeccionando de una manera muy interesante con Nicolas Cage y Laura Dern, pero aquí sí hay o sea, dentro de que son escenas muy sexuales y bastante explícitas de lo que está pasando, hay un juego fotográfico de edición y de todo que obviamente está yendo mucho más allá, ¿no? Y de que además demuestra algo muy importante, tanto ayer como hoy. David Lynch, a diferencia de otros muchos directores que filman escenas de sexo que no le salen,
es muy cachondo, o sea, sí logra crear una atmósfera y bueno, la belleza de los cuerpos y la plástica que tiene y todo ello es ir más allá, no es nada más hacer escenas de sexo por hacerlas, ¿no? O sea, el sexo en Salvaje de Corazón y en Por el lado oscuro del camino son parte de la trama. O sea, los personajes de Salvaje de Corazón no pueden estar sin estar uno dentro del otro, literalmente, ¿sí? Y es una cosa que los une de una forma muy especial. Aquí, pues bueno, esta cuestión de la sexualidad en el primer personaje es sumamente incómoda y fallida, y en el segundo es una explosión, pues como cuando eres chavo y te acercas al sexo y que no hay manera de que te detenga nadie, ¿no? Entonces es muy interesante que dentro de que son dos historias, y luego ya vemos que los personajes sí están conectados, cuando de repente Fred reaparece, ahí es donde vemos como que también la otra historia, la del mecánico, es como una sublimación de lo que él quiere hacer también. O sea, es un músico, pero también es un asesino, es un músico que aparentemente, por lo que nos presenta Lynch, hay una bronca sexual ahí fuerte y la resolvió en la otra historia sin ningún problema. Está esta cuestión de la pornografía que me llama mucho la atención porque para ser chavo es muy conservadora su reacción a la pornografía, ¿no? Le está contando ella el asunto y le dice él, ¿y a poco subiste? Y no sé qué. Entonces, obviamente, ella empiezas a notar, hay algo raro con este cuate. ¿Por qué? Pues porque la pornografía, conforme vas avanzando en la vida, te deja de interesar, porque ya, ¿no? O sea, eso es parte de algo muy juvenil, parte de una educación sentimental retorcida, pero es parte de ello. Y aquí de pronto empiezas a notar como esos lazos que se van haciendo, y cuando reaparece Fred dices, ahí está, es que era Fred, ¿no? Sí. Aquí pudiera ser el juego también del hombre espejo, porque uno aparentemente claro. tenía disfunción eréctil, sí. Y el otro era todo lo opuesto, decía, qué bárbaro, este hombre consigue más mujeres que yo, ¿no? Era como el hombre espejo. Esa frase es tan vulgar, sí, pero tan divertida. Tan impactante, sí. Pero es el hombre espejo, o sea, el sí, que también. El que no podía y el también. que tenía exceso de él. Claro. Bueno, mencionaste ahorita un elemento importantísimo, la policía es de una estupidez verdaderamente enorme, ¿no? O sea, son de risa loca, todos los policías cuando llegan, más que van a mandar 2 detectives, y que mandan uno que parece nazi y el otro gordo que no se puede ni mover, ¿no? Se sienta así en el sillón porque no cabe. Y luego los otros que van siguiendo al muchacho. Tenemos el peor trabajo del mundo. No, sí, es muy divertido. Y eso es, por ejemplo, eso es un homenaje al cine negro, ¿no? O sea, en el cine negro siempre la policía es la cosa más estúpida del mundo, no resuelve nada, entorpece todo y la gente acaba resolviendo los crímenes, ¿no? Porque la policía no da una. Entonces, aquí obviamente se divierte David Lynch de lo lindo con esos, como el detective de Twin Peaks, ¿no? Que, digo, es muy lindo Kyle MacLachlan, pero no resuelve absolutamente nada, ¿no? Y se la pasa grabando y su café con donas y todo. Y es lo que hace, no hace más. Laura Palmer, pasaron 4 temporadas y nunca supimos quién mató a Laura Palmer, pero es que no importa. Esa es otra manera de entenderlo. Norma, perdón. No. Sí. Algo que me gustó mucho de la peli, y luego ya vi por qué, lo acabas de comentar hace rato, es toda la cuestión psicológica, ¿no? Uh-huh. Bueno, por una parte, toda esta estructura o narrativa, uh-huh, que más bien me recuerda como a Nietzsche, el eterno retorno. Y uh-huh, pero también me hizo pensar en Memento, ¿no? Que es una especie de eterno retorno, pero ajá, pues que nunca llega a punto, ¿no? Sino que se va retorciendo. Y también pensaba en, bueno, yo decía, este cuate lo que trae pues es una paranoia, el cuate está como esquizofrénico, pues oye voces y todo lo trae como confundido, ¿no? Entonces, sí está como traído de un manual de psiquiatría, ¿no? Del PEMEN, no sé. Y también estaba pensando como en, ahorita hablando de la estructura narrativa,
pensaba también llevado a ese nivel, pues en cómo uno habla de la personalidad en el psicoanálisis. En el psicoanálisis tienes estructura neurótica, que digamos que los normales son los neuróticos, la estructura psicótica, que son pues, los que están como medio pirados, pero hay una estructura. Claro. Y la organización limítrofe, que va así, entre lo neurótico, entre lo que tiene sentido y lo que está torcido, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que aquí no hay estructura, aquí hay una organización que va de una a la otra, ¿no? Claro. Y es un poco lo que podríamos ver tratando de entender, algo que no tenemos que entender tampoco. No, para nada. Pero podrías hacer un juego así con este personaje, ¿no? Que en algún punto pues vea a estas dos Patricias y resulta pues que es una, ¿no? Que no la puede asimilar como, es mi esposa, entonces saco la escindo, ¿no? O sea, quito toda esa cosa mala que no puedo ver en mi esposa y la pongo en la güera fatal. Claro. Y bueno, el casting está fabuloso. Patricia Arquette, con esos dientes torcidos que siempre parecen como colmillos. Parece vampiro. Sí, porque tiene los colmillos así como torciditos y parecen colmillos, ¿no? Y esos ojazos, bueno, qué mujer tan especial, ¿no? Guapísima. Pero además esta escena de sexo así que vemos en el desierto y ahí nada más faltó Wicked Game otra vez, ¿no? Sí. Pero de pronto él le dice, I want you, y él le dice, nunca me vas a tener, ¿no? Entonces nos despierta a todos. Sí, no, es una película donde, bueno, el conocimiento de Lynch, del psicoanálisis y de todo esto le sirve, pero qué padre que no se vuelva ni un estudio psicológico, ni un estudio de personaje, ni nada. Incluso él dice en el libro de Espacio para Soñar, dice, yo incluso veo al personaje que esta capacidad que tiene de transformación es un superpoder que mucha gente quisiera. Cuando estás hasta la madre de lo que te está pasando y que de repente te diera así como, ¿no? Y te conviertas en, no sé, Brad Pitt. Sí. Y es lo pues que ahí la pasas un rato, ¿no? En lo que te regresan a la película original. Y es lo que les pasa también, ¿no? Claro, o sea, en ciertas afecciones es lo que le pasa, o sea, se cindió, o sea, se voló y tal. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, nada más para cerrar, pensando en la filmación de la explosión de la casa. ¡Qué maravilla! La volaron con querosene. No, ese fue efecto claro, in situ, así tal cual. Pero y quedó feliz. pues Aquí la regresan, O sea, es un incendio al revés. Es que pasamos del fuego a la otra. Esta película puede ser explicada, es una comedia, es puro chiste. Todo es chiste. No, es todo. Si no explicando, es una comedia completita. Pero es una comedia patética porque después de ver esto entiendes por qué está Trump en la presidencia. Que tuvo prostíbulos y estuvo. Y es la sociedad, ahí está relatada ya. Ahí está. Y esos son. Hugh Hefner. La fotografía Trump y es un delincuente y son. Esto explica. Ahí está. ¿Por qué Trump? No, de eso no se dio cuenta David Lynch. No, ya no llegó. Bueno, llegó, ganó, pero ya no lo vio de regreso. Afortunadamente, ya no lo vio de regreso. No, pues se avienta otra película. A lo mejor hubiera aguantado otro poco más. Muy bien. ¿Algún otro comentario que tengan sobre los Highway? ¿No? Bueno, pues entonces les esperamos viernes 6 de la tarde, La Ventana Indiscreta. Sábado, 6 de la tarde, Mulholland Drive. Domingo, 5 de la tarde, El Imperio. ¿De acuerdo? Los esperamos a todos. Muchas gracias.